son los experimentos puros. Entonces, no son menos importantes que los otros, simplemente es otra variación, ¿no? De las herramientas estadísticas que utilizamos en investigación o que utilizan las empresas. Esto es parte de la metodología Six Sigma. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en una empresa y se certifican Black Belt y esas cosas del Six Sigma, esto es parte de lo que van a ver. Es la información que tienen que saber, que les piden en lo que es el Six Sigma, ¿no? La metodología Six Sigma es una parte de ello. Bueno, lo que vamos a ver es el caso más sencillo de estos experimentos, que es el de un factor, cuando tenemos un solo factor y varios tratamientos. Entonces puede ser bueno, ahorita vemos un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, reconocer las características de una prueba de varianza, la famosa ANOVA, que no es más que análisis de varianza, determinar en qué circunstancias se aplica la ANOVA. En este caso en particular, lo vamos a aplicar para un solo factor. Cuando tenemos un factor, entonces, ¿quién fue esta persona que ven en la pantalla? Fue quien originó todo esto, Ronald Fisher. De hecho, ahí está la distribución Fisher, la distribución F. En honor a él fue que se conoce como distribución F o distribución Fisher. Y fue desarrollado aproximadamente en el año de 1920, un poquito más de 100 años. Y él lo publicó en su libro que se llama Statistical Methods for Research Workers, en 1935, y posterior en otra edición que la sacó en 1935. Se puede decir que es uno de los padres del diseño de experimentos. Y esto se originó, ya tiene más de 100 años que se originó, y realmente tiene poquito. O sea, vuelvo a repetir, ¿por qué no se había utilizado? Se utilizaba mucho porque era muy complicado por toda la matemática que utiliza, ¿no? Las operaciones son muy tediosas, pero ya con la aparición de la computadora, de Excel, incluso Excel dentro del Excel tiene el cálculo de la ANOVA, pero hay ya más programas especializados más potentes con el que podemos hacer la ANOVA, pero incluso el Excel lo puede hacer. Bueno, entonces, la ANOVA se convirtió en una herramienta, ¿no? Fundamental, con el propósito de comparar las medias de diferentes grupos y determinar básicamente lo que hace la ANOVA. La ANOVA no nos soluciona el problema completo. La ANOVA lo que nos va a decir, dado un grupo y tenemos o múltiples grupos, nos va a decir si estadísticamente las medias de esos grupos son iguales o son diferentes. Es lo único que nos va a decir. Posteriormente, si son iguales, hasta ahí termina el problema, porque significa que no hay diferencia significativa. Pero si son diferentes, al menos un par de ellas, porque pueden ser dos o más, al menos un par de ellas, si son diferentes, entonces hay que determinar cuál de ellas es diferente o qué grupo contra qué grupo es diferente, y de esos grupos cuáles son iguales, porque es lo único que nos dice ANOVA, que al menos hay un par de ellas que son diferentes. Sería lo que nos arrojaría, ¿no? Pero nos daría un resultado estadístico, no aritmético, como la clase pasada. En la clase pasada determinamos aritméticamente, no. Aquí lo que hace la ANOVA es que nos da un resultado estadístico, es decir, nos da evidencia estadística si hay diferencia o no hay diferencia significativa entre las medias de diferentes grupos, ¿no? O de múltiples grupos. Entonces, esto se originó principalmente en el área agrícola, por eso, y ya después se ha ido extendiendo al área biológica, y en los últimos años se ha extendido bastante en el área de ingeniería. En el área de ingeniería, principalmente en la manufactura, inició con la manufactura, pero ya se ha extendido a otras áreas de la ingeniería.
Entonces se utiliza mucho en los procesos de manufactura en las empresas a través de lo que se conoce como el Seis Sigma. Entonces, esta persona sentó las bases y fue a través de este libro que está aquí, de hecho está publicado, está en internet, lo pueden encontrar este libro, Statistical Methods for Richard Worker. Lo voy a abrir para que lo vean. Ahorita regresamos a la presentación. Entonces, este libro fue escrito hace 100 años y básicamente es un libro de diseño de experimentos, ¿no? Entonces, más o menos en la página 220 y tantos, aquí está toda la demostración de lo que es la ANOVA. Si alguien ya quiere profundizar pues, de forma matemática, afortunadamente lo que hizo nos resumió en una tabla. Entonces, todo la matemática y todo el desarrollo que él hizo, a final de cuentas nos lo resumió en una tabla. Y es con lo que nosotros trabajamos. Y aún así es tedioso trabajarlo. Entonces voy a regresar a la presentación. Entonces, y este es el estadístico, la hipótesis estadística que utilizamos para comparar las medias cuando tenemos eh, uno o más factores. Generalmente cuando tenemos más de dos grupos. Cuando tenemos un grupo o tenemos dos grupos, para eso está la t-Student, ¿no? Para una muestra, o la t-Student para dos muestras. Pero cuando ya hablamos de tres muestras en adelante, entonces ya tenemos que aplicar lo que es la ANOVA, y generalmente es lo que tenemos en la práctica. En la práctica, bueno, hay casos que no, pero en la práctica realmente tenemos tres o más grupos. Por eso casi siempre terminamos haciendo lo que es la ANOVA. Y este es el estadístico, ¿no? Que él a final de cuentas desarrolló. Bueno, esta es la tabla que él desarrolló. Esta tabla es la tabla de ANOVA para una vía, es decir, para un factor, un solo factor. Y para más de dos tratamientos. Si tuviéramos un tratamiento o dos tratamientos, entonces lo haríamos mejor con t-Student, es más sencillo, más directo. Pero ya cuando tenemos tres o más tratamientos, con al menos un factor, entonces tenemos que usar la tabla de ANOVA. En este caso, vamos a empezar con el caso más sencillo, la tabla de ANOVA de una vía o de un factor. Únicamente tenemos un factor, y donde el factor puede tener varios tratamientos. Por ejemplo, un factor puede ser el tipo de alimento. Y entonces, y los tratamientos pueden ser calabaza, alimento papaya, alimento tomate, o podemos tener más. O puede ser o puede ser un factor, podría ser el tipo de máquina. Entonces puede ser máquina convencional, máquina CNC y máquina robótica, por inventarme algo, ¿no? Entonces tenemos un solo tratamiento. Entonces, este es el caso más sencillo. Vamos a empezar con el tratamiento. Entonces, donde lo que él hizo básicamente fue esta tabla. Aquí se resume todo su trabajo. Este libro ese que les presenté allí, que son como 60 hojas, lo resumió todo en esta tablita, simplemente, en donde tenemos la suma, a este se le llama suma de cuadrados de los tratamientos, ahí donde estoy señalando. Ahorita lo vamos a ver con opciones del punto. Aquí está. Este es suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del error. Acuérdense que en estadística el error no significa que esté algo mal, no. El error tiene que ver con la desviación estándar, ¿no? Eso ya lo vimos. La raíz cuadrada de la desviación estándar la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de muestra, el tamaño de muestra. Entonces, no es que esté mal, ¿no? Así se le conoce en estadística, ¿no? El error. Entonces,
Este mide lo que es la diferencia entre tratamientos y este mide la diferencia entre las muestras. Dentro de las muestras, esta es la suma total de cuadrados. Aquí tenemos en la tercera columna los grados de libertad, donde en este caso la K nos va a hablar los grados de libertad del numerador, que se le conoce como K-1, y la N menos K es los grados de libertad del denominador, que se le va a conocer como N menos K. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y la suma total de cuadrados es N menos 1, ¿no? Entonces, lo que hacemos es simplemente, por ejemplo, los cuadrados medios de los tratamientos no es más que este valor entre este valor, que aquí se coloca. Los cuadrados medios del error o de las muestras sería este valor que nos da aquí, entre este valor y aquí se coloca. Y el F calculado del estadístico F sería el cuadrado medio de los tratamientos, que sería este valor, entre el cuadrado medio de las muestras, que sería este valor. Y entonces este es el calculado. Y luego este lo comparamos con el crítico de tablas. Entonces, afortunadamente esto no lo hacemos a mano. Vamos a hacer un caso a mano, pero únicamente como ejemplo. Aquí nos va a arrojar un p-valor. Acuérdense el p-valor en ingeniería del 5%, 0.05. Y con esto, el software calcula el área bajo la curva. Desde el F calculado hasta el infinito. Y entonces nos calcula el área bajo la curva y nos da en función de un p-valor. Aquí, si este p-valor calculado es por abajo del 0.05, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Si este valor es mayor, el que nos da aquí el software, porque este lo calculamos con software, no con tablas. Este valor que está aquí, que nos da aquí, es mayor que 0.05, aceptamos la hipótesis nula. Ahora, ¿qué dice la hipótesis nula? Bueno, aquí está, ¿no? Había puesto estas notas. Es una medida de la variación entre las medias, entre tratamientos, y es una medida de la variación de las medias dentro de los tratamientos. Ahorita vamos a ver ejemplos. Bueno, vamos a suponer ¿no? Este ejemplo, tenemos un programa de capacitación. Vamos a suponer que ustedes son una universidad y en la universidad están impartiendo, ustedes son los dueños, y se está impartiendo una materia, matemáticas o física, la que ustedes quieran, matemáticas, vamos a suponer. Y entonces a ustedes les interesa validar el profesor. ¿Qué tan bueno es el profesor? Entonces quieren saber si hay una diferencia entre tres profesores que tienen ustedes en su planta. El primer profesor, entonces aquí el primer profesor sería Paco, el segundo profesor sería Luis y el tercer profesor sería Pedro. ¿Cómo vamos a medir esto? Pues con las calificaciones de los alumnos. Entonces yo tengo que asignarle a Paco un grupo y al final tendría que aplicarle un examen al grupo. Tengo que asignarle a Luis un grupo y al final tengo que aplicarle un examen. Igualmente a Pedro, y al final a sus alumnos tengo que aplicarle un examen. El asunto aquí que cuando ya hablamos de experimentos puros, la asignación de los grupos, la elección de cada uno de los elementos de los grupos tiene que ser de forma aleatoria para garantizar que haya homogeneidad. Tengo que descartar, como les había dicho, el diseño de experimentos es una herramienta. La herramienta la utilizo y en 10 minutos termino el problema. Ese no es realmente el propósito de esto. El propósito es hacer el experimento. Lo complicado es hacer el experimento y controlar el experimento. Entonces, imagínense, tengo que colocar un grupo de alumnos en el grupo de Paco, otro grupo de alumnos en el grupo de Luis y otro grupo de alumnos en el grupo de Pedro. Sin embargo, para hacer eso, yo tengo que garantizar
que cada uno de los alumnos que yo pongan, primero que más o menos sean todos homogéneos, más o menos de la misma edad, más o menos que tengan el mismo nivel académico, más o menos que tengan el mismo estrato económico, considerar todos los factores posibles que pueden afectar mi experimento y tratar de que las muestras que yo tomen sean muy parecidas entre ellas. ¿Y cómo voy a garantizar? Es decir, que haya independencia entre cada uno de los grupos. En el grupo de Paco, de Luis y Pedro. ¿Cómo voy a garantizar eso? A través de una elección aleatoria. Es decir, una forma muy práctica de hacerlo, agarro una tómbola, una cajita, meto los nombres y voy sacando uno por uno. Y se los voy asignando de forma aleatoria al grupo de Paco, de Luis y de Pedro, ¿no? Bueno, en este caso, el profesor es el factor o la variable independiente. Estamos hablando de un solo factor y el factor es el profesor. Y ese factor tiene varios niveles y eso le vamos a llamar tratamientos. El tratamiento sería Paco, Luis y Pedro. Entonces, y a todo esto, los resultados le vamos a llamar variable de respuesta o variable dependiente o variable de respuesta. ¿Y qué variable voy a utilizar? Una variable que sea medible. En este caso tendría que ser, por ejemplo, un examen institucional. Entonces, yo no puedo ponerle un examen diferente a Paco, un examen diferente a Luis, un examen diferente al grupo de Pedro. Tiene que ser el mismo examen. Tengo que darles el mismo programa educativo. Tengo que darles más o menos garantizar de que el grupo sea homogéneo. Por ejemplo, si hay burros, que los burros se distribuyan homogéneamente en los tres grupos. Si hay gente que es muy inteligente, que se distribuyan de forma homogénea. Si hay gente muy grande o muy joven, a lo mejor esos quitarlos, porque esos me meterían ruido. Entonces, tratar de que más o menos todos tengan el mismo comportamiento, tengan la misma edad, de preferencia que vengan más o menos de escuelas, si son de escuelas públicas, que todos sean de escuelas públicas, si es de escuelas privadas, que todos sean de escuelas privadas. Y si son de los dos, pues garantizar de que sea la elección de forma aleatoria. Entonces, entonces, al primer grupo es el experimento base. Por ejemplo, el alumno 1 de Paco, el alumno 1 de Luis y el alumno 1 de Pedro. Todos los demás son réplicas. Siempre en una nova, en un experimento puro, siempre se recomienda que haya réplicas. Entonces, hay que tener cuidado porque en muchos softwares la réplica le llaman a las muestras que vas a poner adicional a la base, a la original, a los alumnos originales. En el caso de Minitab, réplica le va a llamar a todos, al primero, al segundo, al tercero, cuarto y al quinto, a la quinta fila. Eso es Minita. Otro software generalmente no es así. Le va a llamar a los que pusiste de forma adicional. Eso hay que tenerlo claro y hay que checar dependiendo del software que vayamos a utilizar. Entonces, Minitab a estos, por ejemplo, estos 4 adicionales de Pedro, estos 4 adicionales de Luis y estos 3 adicionales de Paco son réplicas. Y estos primeros no son réplicas. Ahora bien, aquí si se fijan, la idea es que sean homogéneos, pero no nada más las muestras que sean homogéneas, sino también en el número. Si a Pedro le asigné 5, a Luis tengo que asignarle 5 y a Paco tengo que asignarle 5. Sin embargo, puede darse el caso de que, por ejemplo, este alumno tal vez ya no esté aquí. ¿Por qué? No es que no lo haya asignado, tal vez a medio curso se dio de baja, o tal vez se enfermó, o tal vez copió, se salió del control. Entonces, se vale en estos experimentos quitar muestras, quitar valores cuando esos valores salen de la lógica de los resultados. Entonces, si se fijan aquí, nadie sacó 100. Si este sacara 100, a lo mejor quitarlo. O si alguien sacó 0, quitarlo. Entonces,
se vale hacer eso en los experimentos. En este caso, pues, probablemente esta persona se enfermó. No es que no la haya elegido, se enfermó. Bueno, entonces, en una prueba de ANOVA siempre vamos a tener dos hipótesis. En la hipótesis nula, eso de cajón no pasa nada. Es decir, las medias de todas las muestras son iguales. ¿Qué significaría eso? Que si estoy yo midiendo los profesores, si me interesa medir los profesores, cómo ellos imparten su clase y cuáles son mejores para impartir su clase, yo esperaría que estos tres que si yo utilicé el mismo programa educativo, si yo utilicé el mismo examen de evaluación, entonces yo puedo determinar quién tenga la mayor calificación es el mejor profesor. Quien tenga la peor calificación es el peor profesor de los alumnos. Esa sería una forma. Y eso lo tengo que establecer antes del experimento. Tiene que quedarme claro qué es lo que yo voy a medir, qué es lo que yo espero obtener y qué es y cómo lo voy a medir. Entonces, si a mí como director de una escuela tengo tres profesores, a lo mejor tres candidatos y tenemos una plaza, a mí me interesa asignarle la plaza al mejor de los tres. Entonces, este puede ser un buen experimento. Entonces, primero tengo que hacer una prueba de hipótesis. Entonces, y yo me iría por el que tuviera más calificación. Entonces tendría que ser una ANOVA. Y entonces, si se cumple la hipótesis nula, significa que no importa el profesor que yo elija, voy a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque las medias de los promedios de los tres grupos son iguales. Pero si se cumple la hipótesis alternativa, me estaría diciendo que al menos dos de ellos son diferentes. Al menos dos de ellos son diferentes. Es lo que me estaría indicando. La nula. Y es esto. Por lo menos una media es diferente. Bueno, en el caso bueno, dos medias. Son dos medias. O una media. Entonces, al menos una de ellas es diferente. Entonces, para el caso de un factor. Bueno, entonces, en el análisis de varianza, para más de dos medias, vamos a tener primero el ANOVA de una vía. Siempre este ANOVA va a ser para más de dos grupos. Cuando tenemos más de dos grupos. Cuando tenemos uno o dos grupos, nos vamos a las pruebas preexperimentales o cuasi experimentales, dependiendo si son dependientes o independientes. Pero cuando ya hablamos de más de dos medias, estaríamos hablando de una prueba de ANOVA. Nos tenemos que ir a una prueba de ANOVA. Las pruebas de ANOVA hay dos tipos. La de una vía o un factor, como es este caso, donde yo tengo un factor A, B y C y voy a tener mis réplicas. Pero también tengo la de dos vías o más de dos factores. Pueden ser dos o más factores. Ahorita estamos viendo las de un solo factor. Pueden ser dos o más factores. En este caso puede ser algo que se conoce modelo aditivo, que sin interacción, es decir, sin réplicas, es cuando solamente tenemos el factor A, B y C y tenemos el factor 2, que es I, H, G, F, E. Por ejemplo, el factor 1 podría ser el profesor Pedro, Pablo y Paco. Y el factor 2 es que puede hacer matemáticas, física, geografía, cálculo, historia, ¿no? Entonces tenemos dos factores, el factor profesor y el factor materia. Y entonces yo puedo medir si hay una diferencia entre dos profesores, cuál es el mejor o peor rendimiento, yo puedo sacar mucha información. Este es el modelo aditivo, sin interacción, sin réplicas, pero también tenemos el que siempre se aconseja, es que tengamos al menos una réplica, donde tenemos exactamente el mismo experimento, pero ahora para cada punto experimental, por ejemplo, el profesor Paco con la materia, no sé, estática, tenemos puede ser dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, o dos alumnos, dependiendo cómo esto lo consideremos, ¿no? Puede ser el grupo A y el grupo B, el grupo 1 y el grupo 2, para cada una de las materias y sacamos un promedio. Aquí a lo mejor puede ser un solo grupo en el caso del modelo aditivos. Y entonces, pero ahorita vamos a enfocarnos a este. Después nos pasamos a estos.
Pero ahorita nos vamos a enfocar a este, donde tenemos un factor y donde el factor puede tener al menos 3 réplicas, porque si tuviera tratamientos, si tuviera un tratamiento o 2 tratamientos, no, el ANOVA no tiene caso, no se aplica, se aplicaría el T-Student o la Z, la prueba de hipótesis Z, la prueba de hipótesis T para una muestra o 2 muestras. Entonces, el ANOVA es para más de 2 grupos o más de 2 medias. Entonces, cuando tenemos una o 2 medias, estaríamos hablando de pruebas preexperimentales o cuasi experimentales, no de pruebas puras, como es este caso en particular. Bueno, entonces vamos a entrar a la ANOVA de un factor, o que se llama también ANOVA de una vía, que es el análisis de varianza. Entonces, hay un requisito que se tiene, un requisito que se tiene en este tipo de análisis. Es el primer requisito, es que las poblaciones tienen que ser distribuciones normales. No es estrictamente, el asunto es que cuando Fisher hizo la deducción de lo que es la ANOVA, el análisis de ANOVA, lo hizo en distribuciones normales, no lo hizo en distribuciones no normales. Es decir, él es un análisis paramétrico, no un análisis no paramétrico. No es que deje de funcionar, sí funciona, pero la confiabilidad se reduce. Entonces, afortunadamente, como nosotros hacemos el experimento, nosotros podemos controlar las poblaciones. Entonces, y cuando la población no son normales, entonces tenemos que hacer una transformación. Por ejemplo, las variables de respuesta las elevamos al cuadrado, le sacamos logaritmos o raíces cuadradas, entonces las convertimos. Afortunadamente, los softwares lo hacen de forma automática. Nosotros ya ni siquiera lo tenemos que hacer. Principalmente cuando ya entremos de lleno a diseño de experimentos, de superficie de respuesta, el software no solamente están tan avanzados, los logaritmos están tan avanzados, son tan amigables que, que, que al momento de nosotros vaciar los datos ya nos arroja y nos dice, estos datos son normales. O nos dice, estos datos no son normales y hace eh, eh, modifícalo de esta manera para que nos dé, hace esta transformación. Hasta nos sugiere qué transformación hacerla, e incluso lo hace de forma automática. Esa es una de las grandes ventajas. Por eso les digo que esto nosotros debemos verlo como una herramienta. Por ejemplo, por ahí en donde ustedes están está la Facultad de Matemáticas. Seguramente ellos hacen estos análisis, pero ya se profundizan en la matemática. Nosotros no profundizamos en la matemática, nosotros utilizamos esto como una herramienta para hacer nuestras experimentaciones. Ellos son los que hacen estos análisis ya matemáticos, profundizan. Entonces, y es así como nosotros tenemos que abordar estos análisis de la ANOVA, ¿no? Entonces, este es el primer requisito, que tiene que las distribuciones ser normales. Hacer esto a mano es, la verdad, es cansado, es pesado. Aparte, no sé cómo se haga. Afortunadamente, Minitab no lo hace. Ya trae cargados los algoritmos y él no lo hace. Después lo vamos a verificar. Entonces, y a eso se le conoce como prueba de normalidad. Ya lo hemos estado viendo en las otras, en las preexperimentales y cuasi experimentales. Otro segundo requisito es que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Entonces, igual, este requisito es ideal. ¿Por qué? Porque cuando Fisher desarrolló la teoría de la ANOVA, lo hizo bajo poblaciones que tenían varianzas estadísticamente iguales. ¿Sí? Aritméticamente podrían ser algo diferentes, pero esto hay que demostrarlo que estadísticamente sean iguales. Afortunadamente, regresamos, los softwares como Minitab o cualquier otro, esto no, ya traen los algoritmos y ya no lo hacen. Y es una prueba que nosotros hacemos. Eh, Algo que se me pasó a decir, afortunadamente, como nosotros hacemos la experimentación, en caso de que la población o las muestras no sean normales,
Hay tres formas de solucionar este problema. El primer problema es hacer una transformación. Es decir, la variable de respuesta hay que elevarla al cuadrado, raíz cuadrada, un logaritmo, y lo pasamos de no normal a normal. Esa sería una. Otra es utilizar una prueba no paramétrica, una prueba de hipótesis no paramétrica. Desafortunadamente, la ANOVA es para pruebas paramétricas. Lo podemos hacer, sin embargo, nada más hay que estar conscientes de que eso nos va a reducir lo que es la confiabilidad en el método. Pero otra prueba que sí, esa es, en muchos casos está a nuestro alcance, si tenemos una población que no es normal, es simplemente aumentamos el número de muestras. O sea, si nosotros pensábamos hacer una réplica, pues ni modo, hay que hacer dos réplicas. O si hicimos dos y nos dice que no es normal, hay que hacer tres. Entonces, esa es otra solución. Otra solución que nosotros, al controlar el experimento, nosotros lo podemos hacer. Entonces, y si no, hacemos una transformación, por ejemplo, elevamos al cuadrado. El otro requisito es las poblaciones que tienen que ser la variante de la secundaria, lo hemos dicho. ¿Sí? Ya hemos también hecho en el caso de los experimentos cuasi experimentales, ya hicimos algunas pruebas de hipótesis para verificar este caso. Igual, si resultara que las poblaciones no tienen la misma varianza, podemos aumentar el tamaño de muestra para tratar de hacerlo que tenga estadísticamente la misma varianza o utilizarlo así, pero recordando que eso nos va a reducir la confianza en el método. Entonces, pero aún así, el método no es demasiado estricto, ¿no? Como dice aquí. Entonces, funciona más o menos bien con varianzas diferentes, pero estas no deben de variar mucho, tienen que ser variaciones pequeñas. Entonces, a esto se le conoce como prueba de homogeneidad. Esto lo tiene también lo que es el Minitab. Hay una tercera prueba que es lo que es la potencia, que es la independencia, que es la independencia. Esa independencia se resuelve con esto, con que las muestras sean aleatorias, con eso. Si yo hago de forma aleatoria, generalmente nadie reporta. Esto se llama prueba de independencia. Generalmente nadie lo reporta. Minitab lo puede hacer de forma automática. Simplemente hay dos datos que hay que darle a Minitab. Hay que decirle cuál es el valor de la media que obtuvimos y el orden en que nosotros hicimos el, el experimento. Entonces, y eso con esos dos datos lo metemos y Minitab nos va a decir si eso no es independiente. Pero generalmente es raro que lo hagan. Si nosotros hacemos una elección aleatoria de las muestras, se garantiza que hay dependencia, que no hay ninguna relación entre cada uno de los elementos. Entonces, es decir, las muestras son independientes entre sí y no están emparejadas, asociadas a ninguna forma. Es una de las condiciones y eso lo garantizamos con lo primero, con que sea aleatorio. Entonces, y, y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma o factor, en este caso particular, porque estamos hablando de una sola vía. Después, podemos hacerlo de varias vías, pero para este caso particular. Entonces, ¿por qué? Porque así fue como se desarrolló el ANOVA. Fue como, acuérdense que la ingeniería es la ciencia de las suposiciones. Yo supongo esto, yo supongo aquello. Entonces, cuando él hizo las deducciones, cuando lo leen, él empezó a suponer. Yo supongo que las distribuciones de los grupos son normales. Yo supongo que la población es, cada uno de los elementos en los grupos son independientes. Yo supongo que las desviaciones estándar son iguales. Entonces, vamos a regresar al caso de Paco, Luis y Pedro, ¿no? Supongan que aquí tenemos un grupo de estudiantes que se inscribieron al curso. Entonces, tengo que aquí acomodarlos de forma aleatoria. No es como yo quiera, es de forma aleatoria. ¿Cómo puedo hacer? A lo mejor corto sus fotos y las pongo en una cajita y las voy sacando. Generalmente,
en la práctica es raro que nosotros hagamos ANOVA de un factor. Generalmente hacemos de 2 factores o más. Cuando hacemos de 2 factores o más, el ordenamiento Minitab y cualquier otro software nos lo da. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya nos sugiere qué orden hay que hacerlo. Entonces ya el software ya trae precargado y un algoritmo y nos dice elección. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos empezar con descartar gente, porque yo lo que quiero es que sea lo más homogéneo posible. Entonces, a lo mejor no va a ser perfecto, pero yo descarto gente, ¿no? Por ejemplo, esta persona es una persona ya mayor. Esta persona que está aquí, que es un muy joven, entonces a lo mejor esto me va a meter ruido. Esta persona a lo mejor es viciosa, entonces la saco. Esta persona que aquí a lo mejor no es muy seria, no toma las cosas en serio, entonces la saco. Entonces ya desconté las que yo creí y de los que quedaron simplemente los tomo de forma aleatoria. Y entonces así lo acomodé de forma aleatoria. Entonces, donde Paco le asigné un grupo de 5 personas, 5 estudiantes, a Luis le asigné de 5 estudiantes, Pedro le asigné de 5 estudiantes. Recordemos, entre más tratamientos, este es el factor profesor, el tratamiento Paco, Luis y Pedro, entre más tratamientos, voy a aumentar el tamaño de muestras y eso va a implicar más experimentos, más tiempo, más dinero. Entre más réplicas yo meta aquí, en este caso metimos 4 réplicas, para Minitab serían 5 réplicas, para otro software serían 4 réplicas y la original, que serían estos 3, la primera fila, los demás se llamarían réplicas. Para Minitab todos son réplicas, son 5 réplicas. Entonces, entre más réplicas, pues voy a tener un mejor experimento, pero eso va a implicar más tiempo, más dinero, más esfuerzo. Entonces, tiene que haber un equilibrio. La ventaja de este tipo de experimentación es que me permite trabajar con pocas réplicas, pero hay un compromiso. A menor réplicas, bajo la confianza o la precisión de los datos. No, no es que no sean malos. Entonces, lo ideal es meter todos, pero eso implica más tiempo, implica llevar mayor control. Entonces, entre más réplicas voy aumentando el tamaño de los tiempos, los dineros, los esfuerzos, aumento todo. Entonces, lo ideal es hacerlos con todos, pero desgraciadamente hacerlo con todos para muchas empresas o incluso en muchos laboratorios es muy costoso o no tenemos disponible todo el material. Imagínense que estamos haciendo experimentación en material biomédico, no sé, un F7570, una barrita para que se den una idea de 1 pulgada de diámetro y un pie de largo, me va importarlo de Estados Unidos, ponerlo aquí en el país, me va a salir 12,000 pesos. Una barrita. Que yo quisiera tener 1 metro, 2 metros y hacer 100 pruebas, pero eso es muy costoso, no tengo el dinero, entonces me tengo que limitar a esa barrita. ¿Y cuántas voy a hacer? A lo mejor 20 muestras, 30 muestras, entonces no puedo hacer muchas réplicas, no puedo hacer muchos tratamientos, no puedo utilizar incluso muchos factores. Aquí estoy usando un factor, que es el factor profesor, 3 tratamientos, que es el profesor Paco, profesor Luis y profesor Pedro, y con 5 réplicas en cada tratamiento. Estoy utilizando 15 alumnos. Si yo quiero usar el doble, serían 30 alumnos. Entonces, eso me va duplicando. Entonces, aquí, cuando no tengo suficiente dinero para comprar material en laboratorio, por ejemplo, un laboratorio o en una compañía, no están dispuestos a destruir, porque a veces muchas de estas pruebas son son destructivas. Entonces, no estoy no estoy dispuesto a destruir, no sé, 20 máquinas, 30 máquinas, a lo mejor te puedo permitir que me destruyas 10 máquinas, porque eso al final es un costo para la empresa. Entonces, todo depende de la disposición de equipo, depende de muchas cosas. Entonces, generalmente no se utilizan muchas muestras, estamos limitados. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ahora, ya que
¿Cómo voy a hacer cómo voy a hacer la medición? Eh, eh, Esta es la secuencia como voy a hacer y esta es la corrida, como voy a estar verificando. Entonces, generalmente hay que utilizar, no sé, en la primera fila le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego le ponemos A, al primero A, a los segundos, a la segunda réplica B, a la tercera réplica C, a la cuarta réplica D y a la quinta réplica E. ¿Sí? Y aquí tenemos el número de muestra. Esta es la secuencia como en el orden que yo voy a seguir. No va a ser en este orden que está aquí. Tiene que ser todo, la elección, todo de forma aleatoria. Lo más aleatorio que yo pueda, lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, puedo correr un software o una tombolita y me marca este. Entonces, este sería Luis. Y luego me marca este. Y luego me marca Pedro. A lo mejor esto implica análisis psicométricos, no sé, y este tendría que ser el orden que yo tengo que seguir. Y luego me marcaría este, sale en una tómbola en el software, y este sería. Entonces, este es el orden con que yo tengo que seguir. Este se llama, es la secuencia, esta es la corrida, esta es la muestra, y este es el factor que corresponde a esa muestra. Entonces, y tiene que ser en los análisis, en este caso un examen, ¿no? Se puede hacer todo al mismo tiempo, pero imagínense un tratamiento térmico, imagínense un análisis de dureza, velocidad, corrosión, esfuerzo, tensión, tiempos, tendría que verificarlo de forma aleatoria, no en el orden que yo quiera, de forma aleatoria. Y entonces así voy a hacerlo, todos los análisis que tenga que hacerle a Luis, Pedro, perdón, a la muestra B de la corrida 5 que sería esta, pues este podría ser el número de muestra, está aquí, y entonces tendría que ser en este orden, 1, 2, 3, no en este que está aquí, porque eso puede formar un sesgo. Tiene que ser primero luego el 12, luego la muestra 10, y así sucesivamente hasta completar todos. Y ese tiene que ser el orden. Por ejemplo, aquí tenemos el otro y así nos llevamos, ¿no? Una vez que los evaluamos y obtengo los resultados. Por ejemplo, para esta persona, que es esta, la muestra 1, sacó una calificación de 85. Para esta muestra, que es la 4, sacó una calificación de 72. Pero yo no los voy a calificar de forma ordenada, sino que tiene que ser bajo esta secuencia que está aquí. Esta secuencia, vamos a ver algo parecido en Minita cuando corramos el experimento en dos factores, porque en un factor no nos lo da. En dos factores, cuando tenemos dos factores, sí no nos lo da. En un factor sí tenemos que hacerlo de forma manual. Entonces, como les decía, el problema no es esta tablita la meto al Minita y me lo corre. El problema es cómo voy a obtener esta tablita. Ese es realmente lo fuerte de la experimentación. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en el posgrado donde yo estoy, está muy fuerte esto. Todos los chavos llevan diseño de experimentos en primer semestre y en sus experimentos es la herramienta que ellos obligatoriamente tienen que ponerla. Sin embargo, muchos no han entendido que esto es una herramienta para ordenar el experimento. No es la esencia del experimento. Muchos lo que hacen es presentan esto y se acabó. Y creen que presentar esta tablita que ven aquí, no, espérate, ¿cómo llegaste a esta tablita? La metodología que llegaste, ¿cómo aleatorizaste esto? ¿Qué significa que no tengas este dato? Tienes que explicarlo, no nada más es presentar la tablita. A ver qué pasó aquí. No, pues el chavo se enfermó y se tuvo que dar bueno, y llegar a las conclusiones. ¿Cuál es el mejor profesor? ¿Cuál es el peor profesor? Entonces, si tú cuidas todo eso, tú sí puedes determinar de todos quién es el mejor profesor y quién es el peor. Siempre y cuando garantices que todo esto se hizo de acuerdo a la herramienta de diseño de experimentos, que es una herramienta, no lo es todo. Recuerden, no es todo. Lo fuerte es interpretar esos datos, es llegar a este experimento.
Yo teniendo este lo vacío en mitad y me da el resultado. Eso que pues, no tiene ningún chiste. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestro factor, el profesor. Tenemos el número de tratamientos, que es nuestra K, es 3 tratamientos, está como K. Y tenemos el número total de datos, que es la N. Originalmente eran 15, sin embargo, este se echó a perder por la razón que ustedes quieran. Se vale. Es una de la flexibilidad que tiene esto, es que si se echa a perder un experimento, no sé, a lo mejor la boleta de esta persona, este, la persona responsable se le cayó la boleta al agua y ya no supo cuál fue la calificación o se le perdió el examen y ya no supo. Entonces, se vale, nada más hay que justificarlo en el análisis. Entonces, se vale. Claro, le va a quitar un poquito de confianza al experimento, pero no lo suficiente para que dé una información buena, ¿no? Entonces, y tenemos lo que es el tamaño de la muestra para el primer tratamiento es 4, para el segundo tratamiento es 5 y para el tercer tratamiento es 5 también, para el tercer tratamiento. Entonces, la ANOVA es, si se cumple la hipótesis nula, significa que no hubo ningún cambio, es decir, el profesor no influye en la calificación de los trabajadores o los alumnos, ¿no? Porque puede igual ser un curso de capacitación. Es decir, el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, es igual al promedio del grupo 3. Entonces, no importa quién contrates, si se trata de contratar uno de ellos, te va a dar el mismo resultado. Pero si se cumple la nula, lo que nos dice que por lo menos una media es diferente, es decir, que al menos hay un profesor que influye en la calificación de los estudiantes o de los trabajadores. ¿Y cómo va a influir? Pues puede ser de forma positiva, haciendo que saquen peor calificación, o de forma negativa, negativa, que saquen mala calificación, o positiva, buena calificación. El ANOVA no nos dice, únicamente, ahí se queda el ANOVA. El ANOVA únicamente nos dice si hay diferencia entre las medias o si al menos una o un par de ellas son diferentes. Es lo único que nos, bueno, para el caso de un factor, una de ellas. Para dos o más factores, al menos un par de ellas es diferente. En este caso, al menos una media es diferente. ¿Qué nos dice? Que si hay un profesor que ahí está echando ruido, que es diferente a los otros dos, al menos uno de ellos, pero no nos dice cuál. Después de ahí hay que hacer un análisis de comparación, que entonces ahí podríamos utilizar lo que ya vimos, los experimentos preexperimentales o cuasi-experimentales. Entonces tendríamos que agarrar un par de ellos, imagínense que son 10 medias, agarramos la media 1 y 2, comparamos. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué hacemos? Una prueba, TED Student de 2 muestras independientes. Y luego agarramos la 3-4, la 4-5, la 5-6, la 6-7, y así nos la llevamos. Y nunca vamos a terminar. Afortunadamente, después vino otras gentes y desarrollaron pruebas de hipótesis y lo hacen de forma más sencilla. Y afortunadamente eso lo hace Minitab. Ya no tenemos que hacer. Ni siquiera lo hace con TED Student. Es parecido, pero ya no lo hace. Entonces, afortunadamente lo hace el software y nos va a decir de todos quién es diferente o quiénes son diferentes. Y con las medias podemos ver si empeoró o mejoró. Pero eso ya es un análisis primero tenemos que hacer la ANOVA, ver si se cumple la nula. Si se cumple la nula, hasta ahí queda el problema. Si resulta que la nula no se acepta y se acepta la alternativa, entonces hay que hacer otro análisis, POD2 que se llama. Entonces, hay que hacer el análisis de comparación y entonces hay que utilizar otras herramientas, pero después eso lo vemos. Afortunadamente, eso
Nada más de seleccionar en Minitab o en cualquier otro software, le damos clic y nos lo da de forma automática. Es una de las grandes ventajas, porque acuérdense que nosotros estamos viendo esto como una herramienta. Entonces, aquí este puede ser, y depende qué nos interese, ¿no? Si nos interesa los alumnos o nos interesa el profesor. Depende cuál sea nuestro interés. Si ver el rendimiento de los alumnos o de los trabajadores o ver la capacitación que se imparte. Se puede, o ver los dos, o nos interesan los dos. Entonces, eso se tiene que determinar antes de iniciar el experimento. ¿Qué es lo que nos interesa conocer? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a contratar al mejor de ellos? ¿Vamos a correr al peor de ellos? ¿O vamos o qué vamos a hacer? ¿O vamos a demostrar que nuestros alumnos son buenos o salen muy mal? Si fuera un examen estandarizado, ¿no? Que es algo lo que hacen el examen PISA en la escuela básica, el que es un examen mundial y con eso se rankea a los alumnos a nivel mundial. Es algo parecido, pero claro, es una muestra mucho más grande. Bueno, entonces, vamos a suponer aquí, bueno, ya terminamos. Si quieren, ahí le dejamos y damos el ejemplo, ¿no? El ejemplo, este ejemplo lo aterrizamos, aquí lo dejamos si quieren, ya son las 7. Entonces, para explicar, pero precisamente bueno, no es el grupo, pero vamos a aterrizar este ejemplo, ¿no? Un programa de capacitación donde tenemos 3 profesores que lo imparten, es el mismo programa, se les pone el mismo examen y lo que nos interesa es saber si los grupos son iguales o los grupos son diferentes. Y entonces, si son iguales, significa que no importa el profesor que la dé, va a haber el mismo rendimiento. Si son diferentes, entonces significa que a lo mejor hay un profesor que es peor que los otros dos o mejor que los otros dos. Entonces, o que tiene mejor pedagogía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal que debería suceder en las universidades? O sea, deberías ver un examen institucional. A veces no nos gusta como profesores, pero a veces eso es más conveniente para los alumnos, porque si es institucional, tú te tienes como profesor que ajustar al programa, porque si tú impartes el programa, garantizarías que ellos van a aprobar el examen. Si tú no das el programa, pues no van a pasar y entonces tú sales mal. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas, pero luego ya vienen cuestiones ahí legales, de que la libertad de cátedra y esas cosas. Bueno, pero lo dejamos aquí y lo aterrizamos con este problema. ¿Cómo se da, no? Para aterrizar No sé si tengan ahí alguna pregunta. Ok, muy bien, F. No sé si tengan alguna duda, muchachos. Por el Pero más momento o no. menos, voy a parar la grabación, ¿no? Pero más